Yo creo que toda la problemática, ¿no es cierto?, del mar argentino, Atlántico Sur, hoy conviene ponerla en un contexto más amplio. Desde el punto de vista político, a nivel global, estamos asistiendo a lo que yo denomino la revitalización del nacionalismo. Revitalización del nacionalismo como valor en las relaciones internacionales, como valor en la política interna. Hoy todos los líderes políticos globales más relevantes, ya sea el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, el primer ministro de la India, el primer ministro de Japón, son líderes que representan el nacionalismo en sus respectivos países. Esta revitalización del nacionalismo se da en un contexto donde a mí me hace acordar, ¿no es cierto?, el momento de fines del siglo XV, fines de los 1400, cuando Europa se enfrenta a un mundo que tiene que descubrir desde la perspectiva europea y ocupar esos espacios. Yo creo que uno primero tiene que mirar con atención, ¿no es cierto?, la carrera espacial. La carrera espacial donde Estados Unidos nos dice en el 2024 un hombre en la Luna, en el 2028 una colonia en la Luna, en el 2035 un hombre en Marte. Y China, India ha sido el cuarto país en alunizar el mes pasado. Rusia ha entrado en una carrera espacial que es nacional, no multinacional. ¿Cuál es el derecho de ocupación del espacio? ¿Cuál es el derecho de explotación económica del espacio? Cuando se escriba la historia larga, lo más importante de la gestión Obama es la ley de noviembre del 2014 de Estados Unidos que reconoce el derecho de propiedad a los ciudadanos estadounidenses y las empresas estadounidenses de lo que se apropie en el espacio exterior. Esto implica que ya hay países, empezando por la primera potencia global hasta ahora, que empiezan a proyectar la extensión de su soberanía y sus derechos económicos al espacio. En este contexto lo que estamos observando en los espacios marítimos, ¿no es cierto? Uno toma el mapa del mundo y un 75%, 78% del territorio global es el mar, son los espacios marítimos. Y empezamos a observar que los espacios marítimos hoy, está bien, siguen siendo relevantes por la pesca, ¿no es cierto?, siguen siendo relevantes por las vías navegables, pero que hoy son relevantes también por el fondo. Y lo que se puede explotar económicamente, ¿no es cierto?, en el fondo, ya sea petróleo, gas y otras. Entonces, todo esto le está dando a los espacios marítimos una relevancia cada vez más importante. Pero lo que empezamos a observar respecto a los espacios marítimos es un proceso en alguna medida, yo diría, análogo al que estamos viendo en la proyección de la soberanía hacia el espacio, donde los países empiezan a buscar, a ampliar su soberanía a estos espacios marítimos que están sin soberanía, ¿no es cierto?, en el mundo. Y vemos esta iniciativa china en su política exterior, que son la creación de islas artificiales. En última instancia, la construcción de las islas artificiales por parte de China lo que está buscando es una ampliación de su soberanía al espacio marítimo como circundante, en la medida en que se proyecta la soberanía a partir de puntos, digamos, o territorios de base terrestre. China crea, entonces, en consecuencia, esa base terrestre para extender su soberanía en el mar en lugares que considera estratégicos como el mar del sur de Asia. Pero tenemos que observar con mucho interés el proceso en el Ártico. Un proceso en el Ártico en el cual todos los países ribereños del Ártico se han puesto de acuerdo a fines de la década pasada, ya hace una década, para triangular ¿no es cierto?, el fondo del océano Ártico y repartirse la soberanía en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca, Groenlandia, Noruega, Finlandia, Islandia, hoy han proyectado soberanía al fondo del Ártico. Uno dice, bueno, ¿y qué opina la comunidad internacional? Que está en contra, pero se ha hecho, ¿no es cierto?, se ha hecho igual. Toda esta idea que aparece Trump proponiendo comprar Groenlandia, bueno, ¿qué está apuntando? Es decir, los espacios vacíos, porque Groenlandia son 2.100.000 kilómetros cuadrados, con 56.000 habitantes.
Es decir, entonces, ¿qué es lo que está? Es decir, esa idea, ese territorio aunque esté vacío, vale, es importante, me interesa, por la vía marítima, por lo que se puede explotar, con el derretimiento de los hielos me presenta una serie, ¿no es cierto?, de posibilidades en este sentido. Y acá, ¿no es cierto?, lo que tenemos que mirar es el futuro de la Antártida, que es donde el interés argentino, futuro de la Antártida, el mar argentino, donde en este contexto global me permite plantear algunas hipótesis, algunas conjeturas, algunas posibilidades. La primera es el futuro de la Antártida. Predomina la idea que la Antártida, ya sea por intereses multinacionales, ya sea por la campaña ambientalista, es una región que va a quedar siempre al margen de la soberanía de los estados y al margen de la explotación económica. Bueno, lo que estamos viendo en el mundo es que este tipo de cuestiones están en crisis, están en conflicto, están en cuestionamiento. Y acá yo diría que para mí hay 2 o 3 datos relevantes respecto a la Antártida que tenemos que tener en cuenta. El primero, en 2010, en la reunión del Tratado Antártico en Buenos Aires, el ministro francés para los polos, porque Francia creó un ministerio para los polos, y siempre el ministro para los polos es una figura muy relevante en la política francesa. En ese momento era Michel Rocard, que era, ¿no es cierto?, venía a ser primer ministro de Francia socialista, y lo nombra un presidente de centro-derecha. Hoy, el ministro francés para los polos es Ségolène Royal, que fue candidata a presidente socialista y que es una figura de mucho prestigio en la política francesa. Ellos, los franceses, bueno, pero voy al punto. Rocard, cuando vino en el 2010, en un reportaje en el diario Perfil dice: el petróleo de la Antártida se va a explotar. La cuestión es cuándo y cómo. ¿Correcto? Eso generó un conflicto político y Rocard suspendió una conferencia que tenía después, pero acá lo que vale es la expresión de su pensamiento, más allá de la repercusión política. Y otro dato que a mi juicio me parece interesante respecto al futuro de la Antártida es los Estados Unidos cada 4 años hace un documento donde diseña para toda la administración, lo hace el Consejo Nacional de Inteligencia, en el cual diseñan cómo creen que va a ser el mundo 18 años adelante. Es el último Global Trend, se llama este documento, ¿no? El que está vigente hoy, Global Trend 2034, elaborado en el 2016, porque lo elaboran siempre sobre el cambio de administración, para dar una visión. Y acá hay un dato que es importante. Este es el primer documento del 2034 que sobre los ocho espacios de disputa estratégica, que eran todos territoriales, dividen el Asia en 3, América la dividen, ¿no es cierto?, en 2, el Magreb y el Cercano Oriente como otra área diferente, el África subsahariana, ¿no es cierto?, como otra. Pero por primera vez agregaron 2 áreas nuevas de pugna estratégica: el espacio y los polos, ¿no es cierto?, en este sentido. Cuando uno va al capítulo de los polos, ártico y antártico, como llaman ellos, hay un dato interesante. Ellos dicen, y este es un documento oficial, se puede acceder, está, ¿no es cierto?, está en internet, sostiene que en este capítulo de la pugna estratégica por los polos, sostiene que el Tratado Antártico, que vence en el 2048, podría caer antes, si alguno de los 8 países que reclaman soberanía lo denuncia, es decir, lo abandona. Y sugiere y pone 2 países precisos que podrían hacer eso: Noruega y Nueva Zelanda. Bueno, este es un documento oficial de Estados Unidos, de visión de futuro, y que nos plantea un escenario donde la posibilidad de que en la Antártida tengamos un escenario bastante distinto. Si yo lo analizo políticamente, acá lo interesante es que los 2 países de los 8 que Estados Unidos sugiere en el documento que podrían producir una crisis del Tratado Antártico son 2 países que son aliados de Estados Unidos en el campo estratégico. Y acá no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que hay 8 países, ¿no es cierto?, que han firmado el Tratado Antártico dejando en suspenso el ejercicio de su soberanía, pero no renunciando a ello. Y que hay 2 países, aparte, que son Estados Unidos y Rusia,
que no reclaman soberanía, pero se han reservado el derecho a reclamar soberanía. Y el 28 de enero del año 2020 vamos a tener un hecho relevante en este sentido. Rusia conmemora el bicentenario del descubrimiento de la Antártida por la Armada Real Rusa. La Armada Rusa en aquella época, muy atento a la navegación en las zonas polares, Alaska y la Antártida, mandó una expedición que duró 2 años, ¿no es cierto?, y que fueron el primer registro estatal, ¿no es cierto?, de avistar la Antártida, el primer registro estatal. Bueno, Rusia va a hacer una conmemoración importante de los 200 años del descubrimiento de la Antártida por parte de la Armada Real Rusa. Hay una serie de detalles históricamente interesantes, pero acá lo que importa es que toda esta conmemoración histórica es un instrumento de la política antártica, ¿no es cierto?, por parte de Rusia, que tiene una serie de aspectos que a mí me parecen interesantes, donde solamente mencionaría uno. Es la creación de la inspección del Estado ruso, que es un organismo, ¿no es cierto?, en la Antártida. Y esta inspección tiene por objetivo, ¿no es cierto?, establecer que cualquier acción jurídica de un ciudadano ruso en el territorio antártico tiene que ser juzgada por Rusia y no por ninguna norma internacional. Todo esto, ¿no es cierto?, donde Antártida, Atlántico Sur, es una prioridad estratégica central de la República Argentina. Tenemos que ubicarla en un contexto de largo plazo, si no hay una visión estratégica, y aparte de identificar nuestros intereses, ¿no es cierto?, específicos, donde claramente hoy, ¿no es cierto?, Malvinas se vincula más en el largo plazo a la proyección antártica que al entorno de la pesca, como era antes. Respecto a Malvinas, requiere por parte de la Argentina, ¿no es cierto?, un pensamiento estratégico de largo plazo, asumir que puede haber escenarios de crisis, ¿no es cierto?, en esta temática, y bueno, generar las políticas concretas en función de estos objetivos.